Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos una vez más ahí recordando algo fundamental para usted, que es la palabra de Dios. Mire, la bendición que Dios nos da siempre es que hay cosas nuevas para nuestro corazón. Entonces, hoy que es un tema de orden familiar, recuerde que tenemos que considerar una situación importante, que es precisamente actitudes entre hermanos. Y considerando eso, hermano, vamos a hablar de dos hermanos que usted conoce muy bien, Jacob y Esaú. Recuerde, hermano, que ambos, siendo gemelos, hermano, traían una visión tan distinta. Déjeme que le cuente cómo es. Mire, para comenzar viene la Biblia y dice esto, Isaac es el que se puso a orar porque su esposa era estéril. Buscaban el bebé, buscaban algo y no encontraban nada. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a orar. Entonces vino el Señor, escuchó la oración y a su tiempo ella quedó esperando. Pero hubo una situación, dice, tenía gemelos. Dice, los hijos luchaban dentro de ella. Mira, interesante, los hijos le daban problemas. Desde el vientre ya había contienda entre ellos. Entonces, fíjese, viene Dios y le da la respuesta. ¿Sabes qué? Le dice, en tu seno, Jacob y Esaú, hay dos naciones. Dos pueblos divididos desde las entrañas, e incluso dice, el mayor servirá al menor. Y a eso, hermano, está hablando de obras preordenadas. Entonces, fíjese, ¿qué pasó? Ya encontramos un problema. El primer problema era, no puedo tener niños. Dios se los resolvió. El segundo problema, dos hijos que desde el vientre ya traen sus diferencias. Entonces, fíjese, hermano, que cuando uno va viendo esa situación, encontramos algo importante. Mire, por ejemplo, la Biblia dice en este texto, mire, por ejemplo, dice, y salió primero Esaú, y le pusieron precisamente ese nombre. Después salió Jacob, pero dice que salió con su mano tomada del talón de su hermano, y lo llamaron Jacob. Entonces dice que, ahí está, mire el origen, el nacimiento, qué bien, pero cuando usted va viendo, en primer lugar, se encuentra con esto. Fíjese, Jacob, hermano, Esaú. Por ejemplo, Jacob, dice, como llevaba el que toma del talón, esa es una de las formas de decir Jacob. Otra es suplantador. Fíjese, entonces, ¿qué pasa con él? Ese era el nombre. Y a Esaú, como era velludo o rojo también se le dice, le pusieron de nombre Esaú. Ahí están los nombres. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Pues mire, hermano, estamos viendo primeramente el origen de ellos. El origen fue la respuesta de Dios para que la madre quedara embarazada. Muy bien, pero empieza la otra faceta, la condición espiritual y condición, si usted quiere, de unidad que aparentemente tendría que ser buena, pero no había una buena comunión desde el vientre. ¿Por qué? Porque ambos venían con propósitos distintos. Fíjese, por ejemplo, viene usted y se da cuenta en ellos cómo, mire, Esaú creció, se hizo, oiga, hombre diestro en la casa. Aquí dice hombre del campo. ¿Sabe cómo diríamos nosotros? Hombre de mundo. Entonces, ¿sabe qué? Porque el campo es el mundo, dice la Biblia. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Un hombre que estaba acostumbrado a andar, hermano, por todos lados. Esa era su forma de vivir. Le gustaba la cacería, recuerde. Y en cambio su hermano era un hombre, aquí dice sencillo, otras versiones dicen que era pacífico, pero dice que precisamente le gustaba permanecer en las tiendas.
Entonces fíjese que ahí definitivamente es donde uno va viendo las diferencias que hay. Ahora, ¿qué pasó? Porque mire, hermano, una persona que es del mundo tiene una condición. Mire, mejor se lo voy a plantear. Usted tal vez lo ha visto. Hay perros que usted ve en la calle y todo el tiempo están fuera. Mire, yo he caminado en algunos lugares y, hermano, uno va manejando en carretera y hay un perro a la mitad de la carretera acostado. Suena uno la bocina, solo levantan la cabeza y siguen como que sin nada. Pero, hermano, hay gente que tiene un perro pequeñito y solo en su casa lo tiene encerrado. El día que ese perrito se le escapa, se le pone nervioso, se le pone miedoso y se nota que tiembla por todo. Mira, hermano, qué serio. Entonces, ¿sabe qué es lo interesante? Porque, le repito, este hombre era como esa gente que se acostumbró a estar solo en la calle y con cualquier tipo de amigos. El otro no, era más tranquilo. Entonces, fíjese, ahí ya tenían ellos sus diferencias. Pero cuando usted empieza a ver esto, a su tiempo hubo un punto que vino el papá. Mira, dijo Isaac, le dijo a Esaú, fíjate que yo siento que ya mis días están concluyendo. No terminaron rápido, pero dice, ¿sabes qué? Ve a cazar algo. ¿Lo preparas bien? Y entonces yo me lo como y te bendigo. Muy bien, dijo el otro, y se fue. Y como era buen cazador, fue y toda la cuestión. En lo que obtenía algo, la mamá, que recuerde que había un problema ahí también. Eso incrementaba el problema entre hermanos. Esaú, el favorito del papá. Jacob, el favorito de la mamá. Eso daba problemas, fíjese, hermano, porque entonces, ¿qué pasa? Vino la mamá, escuchó eso y dijo, mira, tu papá dijo tal, le empezó a contar todo a su hijo. ¿Sabes qué? Yo voy a preparar, tráeme 2 cabritos de allá del rebaño, de lo que tenemos. Y entonces vamos a hacer algo. Vamos a tratar de hacer las cosas de una manera correcta. ¿Para qué? Entonces, como yo le conozco el sazón a él, como yo sé qué es lo que tanto le gusta, lo que vamos a hacer es poner prácticamente algo que sea de su agrado y te va a bendecir a ti en lugar de tu hermano. No, dijo él, porque mi hermano es velludo y si va a pasar esto, y le empezó a decir, no, le digo, no te preocupes. Y total, la mamá planificó todo. Pero fíjese, hermano, entonces cuando efectivamente llegó, dijo, no, tu voz es la de Jacob, pero las vestiduras y todas de Esaú. Total, recibió Jacob la bendición. Después llegó Esaú y cuando le llevaba la comida, dice, papá, ya vine. Y se estremeció, dice ahí. ¿Quién es el que vino aquí? Dice, y me trajo casas de la cacería. Yo le bendije y será bendito. Empieza a explicarle. Entonces fue cuando entendió, dice, vino tu hermano Jacob, me engañó y tomó tu bendición. Entonces fíjese, hermano, mire cómo va la situación ahí. Cuando usted va viendo el otro texto, dice, con razón, Jacob, dice Esaú, ¿verdad? Hablando de su hermano, enojado contra su hermano. Pero vea, 1, me quitó la primogenitura y 2, me ha quitado mi bendición. Entonces le pidió a su papá, no tienes otra bendición. Pero mira, hermano, hay dos cosas interesantes, porque él dice, 1, me quitó la primogenitura. Él no se la quitó. ¿Sabe qué pasó? Un día que venía Esaú del campo y que ese día no había cazado nada, entonces Jacob tenía un potaje, ¿verdad? ¿Se recuerda usted? Era ¿cómo se llama? La comida deliciosa. El otro iba con hambre, cansado, y le dijo, qué rico huele, ¿qué hiciste? Lentejas. Entonces te digo, dame, te doy con la condición que me vendas tu primogenitura. ¿Sabe qué dijo Esaú? De todas maneras, eso no me sirve para nada. Está bueno, hijo, y por un plato de comida entregó. Él entregó la primogenitura, pero oiga lo que él dice, me quitó. No, a él no le quitaron nada, él la cedió voluntariamente porque no le interesaban las cosas espirituales. Pero dice, ahora me ha quitado mi bendición. En el momento que él desechó la primogenitura, también tenía que desechar la bendición de primogénito. Mire que era astuto ese tipo. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos? Ahí ya tenemos un problema grande.
Entonces le dijo a su papá, ¿y no tienes otra bendición? ¿Acaso solo una te puede salir? Y total que habló con su papá. Y su papá le dio una bendición. Y le dijo, mira, no puedo hacer tal cosa porque yo lo puse como señor tuyo. Y recuerde que Dios había dicho, el mayor servirá al menor. Entonces vino él y cuando su papá le dio la bendición, no le gustó. Pero fíjese que una de las bendiciones que tenía Esaú era, por ejemplo, que de la faceta de la arena iba a tener una serie de bendiciones. Dentro de ellos, en el hebreo dice que iba a tener el petróleo. Y ellos, mire, los países petroleros están en ese sector. La cuestión es que dice, Esaú aborreció a Jacob por la bendición que le dio el papá. Hermano, le repito, él cedió y ahora ya no está de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Entonces, como no le gustó la bendición, ¿sabe qué dijo? Pero oiga, decía Esaú en su corazón, es peligroso, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué tenía metido en su corazón? Hermano, el enojo contra Jacob. Entonces dice, ya se acercan los días del duelo de mi papá. Un día de esto se va a morir mi papá. Y entonces cuando ya no esté mi papá, lo voy a matar yo. Así recupero todo. Mire la manera en que lo está diciendo. Hermano, vea, queriendo recuperar algo, ¿cómo? Matando a su hermano. Entonces, ahí está el grave peligro que encontramos en primer lugar. Y cuando usted lo va viendo así, hermano, uno dice, bueno, pues no es mayor cosa. No, momento, mire, porque ese no es un simple enojo. Entonces, fíjese, pasó algo interesante. El verso 42 dice, lo que Esaú decía, lo contaron a la mamá. Y ¿qué hizo la mamá? Llamó a Jacob, mirá, le dijo, tu hermano se consuela, ¿con qué? Con la idea de matarte. Ay, Dios. ¿Y todo por qué? Fíjese, ¿todo por qué? Porque ya no tiene la primogenitura, ya no tiene la bendición. Entonces dice, si no la tengo yo, mato a mi hermano y así la pierde él también. Ese era el consuelo. Entonces fíjese que cuando uno lo va viendo, más adelante el verso 43, dice, oiga lo que el consejo de la mamá. Huye, le dice, a casa de Labán, mi hermano en Harán, y estate con él algunos días, hasta que se calme la cólera de tu hermano. Fíjese, levántate, y le está diciendo, hasta que se calme la cólera de tu hermano. Ella reconocía que había un problema, pero ¿sabe qué? Hay otro texto que dice, mira, él está enojado por lo que le hiciste. Momento, ¿quién aconsejó a Jacob de que hiciera eso? La mamá. Ahora, ¿qué hizo la mamá? Ella le dijo, hagamos tal cosa, y ahora que hay problemas, Jacob es el culpable. Ella tenía que haber dicho, no, yo le dije que hiciera eso, pero no. Motivó al otro a hacer algo y ella después lo dejó solo para enfrentar el problema. Entonces, ¿sabe qué pasa, hermano? En algún momento son aspectos que de alguna manera alguno no se pone a considerar, pero que sí debemos de considerar nosotros. Es el hecho, hermano, que en algún momento puede que venga usted, venga yo, y hermano, motivamos en el hogar, motivamos a uno de los hijos a que haga algo, y está bien, pero si las cosas salen mal, nosotros no nos hacemos parte del problema, somos de los que reconocen la culpabilidad, sino por el contrario, decimos aquel fue el que falló, y ahí está mala la cosa. Mire, le voy a contar, hace un tiempo, yo vi una señora que mandó un niño como de 3, 4 años a la tienda, comprá tal cosa, le dijo, y le dio un billete de 20. Pero el niño es pequeño. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? Vino el niño, botó el billete en algún lado. Hermano, no solo se enojó, le dio. El niño no tenía la culpa, ella fue la que no quiso ir a la tienda. Pero mire, eso es lo que pasó también con esta mujer, con Rebeca. Mira, tu hermano te quiere matar, tu hermano está así todo por lo que le hiciste, por lo que le hicimos, así tendría que decir ella, pero le repito, ella ya se quitó el problema. Entonces,
hay que tener cuidado, porque mire, entonces le dice, ahora que vas a huir, considera esto. Primero le dicen, lo que tenés que hacer es estar unos días por allá, en lo que se le pasa el enojo. Pero hermano, ni siquiera fue realista en eso. Solo unos días, ya se le pasa el enojo y ya te regresas. Pero cuando usted lo ve, ¿cómo lo dijo el papá? No lo dice igual. El papá le dice, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre. Mire, ¿qué es la diferencia? ¿Qué le dijo Rebeca? Huye a la casa de mi hermano Labán en Harán. ¿Qué le dice el papá? Ve a casa de tu abuelo y toma de allí mujer de las hijas de Labán, una esposa. Y usted sabe, obviamente se casó con Raquel, se casó con Lea. Pero la situación es esta, mire, huye unos días. Cuando él dice, toma allí mujer de las hijas de Labán, le está diciendo, mira, para evitar problemas, mejor quédate a vivir allá. Allá te casás, allá desarrollas tu vida económica y familiar, todo. El papá lo está soltando de una vez para evitar que haya una tragedia. Pero entonces, mire hermano, hay una situación, porque ¿sabe cuál es miremos la condición? Primero, ¿cuál es la condición de Rebeca? Minimizando un problema, que es grave el problema. Eso no está bien. Es que mire usted, solo tal cosa pasó. No, eso no es tan simple. Hermano, a veces nosotros dejamos que pasen cosas y tiene efectos graves, pero la gente lo primero que dice, solo eso es. No, no es así. Usted debe tener cuidado, porque realmente parte de las cosas que tenemos que considerar en algún momento es el hecho, hermano, de que nosotros, al creer cosas tan pequeñas, las menospreciamos. Y lo que está haciendo, si ella menospreciaba eso, su hijo corría el peligro de llegar a morir. Mire qué serio. Entonces, fíjese, le repito, viene el papá, que es más realista, y dice, no, hace tu vida ya mejor. Es cierto, algún día se le va a pasar el enojo, pero no sabemos cuánto tiempo, mejor quédate por allá. Y pues eso es lo que hizo este hombre, ¿verdad? Que recuerde usted, se quedó allá 20 años. Pero usted sabe, allá se casó con Lea, que lo engañaron, después trabajó otros 7 años por Raquel, hermano, ya iba bien. Después tuvo a Silpa y a Bilha y Silpa como concubinas, ya tenía 4 mujeres, pero de repente, como Raquel tenía otra característica, también problema de esterilidad. Entonces, ¿qué pasó? Se acordó Dios de Raquel, dice, y le concedió hijos. Entonces vino, ¿y qué ocurrió? Llegó un varoncito, José. Entonces, fíjese hermano, mire, interesante la situación, porque ahora ¿qué pasó? Jacob realmente, por quien había trabajado los 14 años, fue por Raquel, porque era la mujer a la que él amaba. Por Lea, no, ni le interesaba. A ese fue un engaño contra él. Pero entonces, ¿sabe qué pasa en ese sentido? Hermano, mire, ahora que vino el hijo de la mujer que ama, ya le cambió su forma de pensar. No, yo creo que aquí ya no puedo seguir, dijo él, porque ahora tengo que pensar en el futuro de mi hijo, de José. Tenía más hijos, porque recuerde que con Lea tuvo 6, con Bilha 2, con Silpa 2, van 10, y la niña que tuvo con Lea, 11 hijos tenía a ese momento. Fíjese, entonces, ¿qué pasa? Mira hermano, el problema entre ellos está básicamente por las diferencias entre los padres. ¿Por qué a veces, hermano, hay problemas? Mire, empecemos ahí con José. Mire, vino él y se preocupó de José, qué bueno, pero tenía más hijos. Por eso recuerde que cuando se habla de la historia de José, Génesis 37, ¿qué es lo que dice? Y vino él, le compraba su túnica de colores y a los demás no les compraba igual. Entonces, por eso José le caía mal a sus hermanos, después le envidiaban, después hasta el deseo de querer matarlo. Pero mire el problema de él. Pero ve, el punto es que ahora ya dice, ya tengo un hijo, alguien por quien preocuparme, aunque tenía 11. Pero entonces tomó una decisión y le dice al suegro, ¿sabes qué? Le dice, envíame a mi lugar y a mi tierra. Y te he servido, tú sabes lo que he hecho, y entonces voy a dejar de trabajar aquí y me voy a ir. Ya ahorita yo no tengo deudas ahí, estamos solventes los dos y primero Dios todo sale bien.
Entonces le dice, me voy a ir, ahí me bendecís. Pero entonces le dice, ¿sabes qué? Poco tenías antes de mi venida. Y lo que tenés ahora es enorme, porque yo hice un buen trabajo. Pero entonces le hace una pregunta, y esa es bien importante, mire, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre, hermano? En algún momento hay gente que no se da cuenta, que mire, la Biblia dice, y sabemos que todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué pasó con Jacob? Cuando salió huyendo, tal vez solo llevaba el dinero que le dieron, tal vez llevaba su ropa y cosas así. Pero cuando concluyeron los 20 años, él tenía ganado. Él tenía, es decir, ovejas, vacas, bueyes, camellos, así, una serie de animales que tenía. Hermano, había prosperado mucho. Entonces, fíjese, dice, no, tenemos que considerar eso. Yo prefiero estar en el lugar donde me corresponde, porque aquí el lugar donde estoy viviendo es del suegro. Y un día el suegro me va a decir que como es de él, que le desocupe. Mejor me voy a mi casa, porque así tengo estable el hogar para José, él pensando en su hijo. Entonces el suegro le dijo, no, ¿sabes qué? Le dice Labán, ¿para qué te vas a ir? Mejor decime cuánto querés ganar y yo te pago. No, dice, no me des nada, porque si haces esto, volveré a apacentar tus ovejas, porque me vas a volver a engañar. Mire, ya definió su futuro. Pero entonces fíjese, ahora viene el problema, porque ahora sí podemos empezar a considerar la faceta del tema. ¿Qué es lo que pasó? Mire, ¿cómo salió Jacob de su casa? Huyendo porque su hermano Esaú lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque le usurpó, así dijo Esaú, su lugar para la bendición y lo odiaba. Entonces ahí tenemos un problema, pero ¿cuál es el punto en ese sentido? Mire, lo fundamental ahí para usted y para mí es esto, considerar de que él escapó y no enfrentó un problema. Pero entonces fíjese, viene él y a su tiempo, después de 20 años, Dios le dice que regrese. Ahora, con el respaldo de Dios va a regresar. Entonces viene y cuando ya iba de regreso, mandó unos mensajeros a Esaú. Y fíjese que cuando estaban ahí, precisamente le dice Jacob, díganle que yo voy de regreso y esto, y le manda. Entonces, efectivamente, los mensajeros fueron y regresaron, y ahí le dicen, ¿sabes qué? Vimos a tu hermano Esaú. Y ahí viene, y lo acompañan 400 hombres. Entonces, mira, hermano, aquí hay un problema delicado, porque estamos viendo Jacob y Esaú, dos hermanos con un problema. El problema es que uno se sintió engañado y como resultado quiere matar a su hermano, ¿verdad? Mire qué delicado. Entonces, si usted va viendo eso, se encuentra con otro problema grande. ¿Sabe qué pasa? Porque, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Mire, salió huyendo, porque fue el consejo del papá y el consejo de la mamá. Así evitamos la tragedia, sí, pero dejó un asunto pendiente por resolver. Y mire, hermano, uno de los problemas que vamos a encontrar en algún momento, por eso la enseñanza de ellos dos, ¿sabe cuál es? De que hay cosas que usted tiene que aprender a resolver lo más pronto posible. Esa es una cuestión que, hermano, ay, después, y no lo hacemos. Mire, le voy a contar. En alguna época tuve yo el primer carro me lo vendieron, pero habían perdido la placa. Como perdieron una placa, le pone una provisional y había que pedir permiso y yo lo sacaba. Pero fíjese, hermano, si cambiaba en esa época las placas, tenía que pagar 35 o 40 quetzales solo por cambio de placas. Pero como yo decía que no tenía tiempo, como esto y lo otro, más fácil un permiso. Tenía mi amiga que es tramitadora y ella hacía eso. ¿Sabe qué pasó al final? Cuando hice cuentas, por estar resolviendo las cosas hasta que se hizo cambio de placas, tuve que pagar prácticamente como 350 quetzales. ¿Por qué? Porque no le presté el tiempo necesario para resolver un problemita. Ahora veamos con este hombre. ¿Por qué le digo? Porque antes tenía un problema, Jacob, Esaú, 1-1. Podían platicar, podía dialogar, el otro se enojaba, pero podrían resolverlo. Ahora, ¿qué le toca? Enfrentarse 1 contra 401.
¿Sabe cuál es el problema, hermano? El problema es que hay gente que las cosas que tendría que resolver en el momento correcto, no lo hace. Mire, por ejemplo, a usted le tocaba pagar el impuesto, el de circulación de su moto o carro. Tiene tal precio, no lo pagó en el tiempo, todo el plazo que le dieron, después tiene multa 100%. ¿Y por qué tan caro? Porque no pagó en el tiempo correcto. Mire el problema que da. ¿Sabe cuál es el problema que encontramos en algún momento, hermano? De que la gente deja las cosas para resolver después y no, hay cosas que son fundamentales. Por ejemplo, usted tiene el chorro allá en la pila de su casa y está goteando y goteando y goteando. Primero lo tapaba bien, después seguía goteando. ¿Qué hacía? Uno amarra una pita para que prense bien y ya, y sigue goteando. Entonces, hermano, es más fácil, por ejemplo, solo cambiar el empaque. El empaque, si usted compra unidad, le cuesta 1 o 2 quetzales. Pero como usted y yo no tenemos tiempo, ahí se queda. ¿Y qué pasó después? Salió exceso de agua. ¿Y por qué tanto? Porque no arreglamos una cosa tan pequeña. Hermano, eso le pasó a cualquiera de ustedes y yo, nos pasa. No resolvemos las cosas en el momento. Ahora, ¿qué hacer? Hay que enfrentar las cosas. Entonces, fíjese, viene Jacob y cuando le dijeron esto, ¿qué hago? Dijo él. Mejor me hubiera puesto a hablar con él ese día. Dijo, mejor, ahora ya para qué. Porque para comenzar, ya pasaron 20 años. Ahora la pregunta es, ¿qué actitud tenía Jacob después de 20 años? Un hombre ya tratado por Dios y iba con otro pensamiento. ¿Cómo estaba Esaú después de 20 años? Porque recuerde, hermano, que el punto de herencia está allí. Ahora podría decir, bueno, yo vengo por la parte que me corresponde. Iba a quitarle bienes a su hermano. Y ahí podía haber otro problema también. Pero entonces, mire qué hizo este hombre. Lo primero que hizo es que agarró lo que tenía, toda su familia, y lo hizo 2 campamentos. Porque dijo, si ataca uno, el otro campamento que salga huyendo. Y que al menos un grupo de gente quede protegida. Pero mire lo delicado. Porque él no esperaba esa situación, que viniera él con tanta gente. Hermano, es peligroso. Le repito, no resolvió el problema, pero entonces viene el cambio de actitud y esa es la parte que nos tiene que considerar, que hacer pensar a usted y a mí. Porque mire, si usted tuvo una diferencia como Jacob y Esaú y nos peleamos, mire, lo primero que hay que hacer es esto, déjeme que le cuente. Primero dice Génesis 32, del verso 13 al 15, ¿qué hizo este hombre? Dividió varios campamentos, así el campamento que iba él, y le mandó grupos adelante. Y en total le mandó una ofrenda, ¿ve? 200 cabras, 220 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 300 camellas con sus crías, que serían 30 también, vacas 40, asnas 20, novillos 10, borricos 10. Cuando usted hace la cuenta, ¿ve? 200, 460... 520, 60, 80. Fíjese, 580 unidades o bestias es la ofrenda que le tuvo que dar a su hermano. Ahora, ¿por qué hizo eso? En primer lugar, porque él dijo, no me arriesgo, porque él va a creer que yo vengo a reclamar mi herencia. No, mejor yo le doy algo para aplacar la ira que tenga todavía. Y cuando se reencontraron, obviamente, hermano, ¿y por qué eso? No, yo tengo suficiente, dijo él. No, hombre, por favor, tómalo, y total se lo llevó. Pero vea, ¿qué actitud tomó él? Hermano, un regalo. Ahora, ¿qué significa eso? Mire, lo que significa es que en algún momento, tanto usted como yo, tenemos que tomar en cuenta algo. Y es el hecho que de alguna manera, mire, usted y yo tenemos que hacer algo. Mire, usted tiene una diferencia, si usted quiere, a nivel familiar, ¿qué es lo que tendría que hacer? Un regalo. ¿Y ese qué querrá?
tal vez suavizar su corazón. Hermano, mire lo delicado. Hay un hermano por ahí que contaba que cuando de repente él trataba bien a su suegra, de repente la suegra le hacía alguna comida que a él le gustaba. Y cuando le dio la primera vez, él dice, le dio desconfianza, porque la suegra nunca le había dado algo así. Ahora sí, ¿qué pasó? El cambio de actitud de ella para hacer cambiar el corazón de él, y eso lo hizo. Pero mire, hermano, un regalo. ¿Usted quiere una reconciliación de orden familiar? Empecemos con esto. Empecemos, hermano, donde usted se aprende a desprenderse de cosas que a mí me sirve, pero para bendecir al otro. Hermano, puede ser que sí está muy necesitado. Usted le apoyó. Mira, me enteré que tenés problemas, aquí está esto. Fíjese, me acuerdo de dos hermanos que en alguna oportunidad lamentablemente falleció la esposa del hermano menor y el mayor llegó, mire, aquí está, le doy esta cantidad de dinero para que le ayude en los gastos de eso, del funeral y todo lo demás. ¿Y por qué me lo da? Dice. Porque quiero ayudarle. Pero si yo tuviera dinero y usted estuviera con necesidad, yo no se lo hubiera dado, pero yo sí, con gusto se lo doy, para sanar el corazón de su hermano. Mire qué bonita actitud. Pero entonces, mire, hermano, cuando vemos esta, primero de una ofrenda. Lo segundo que hizo es cuando a lo lejos vio que ya venían. Entonces, ¿qué hizo? Repartió a los niños y las siervas. Mire, dice, ahí viene él. Ahora se prepara para enfrentar la situación. Entonces, mire, ¿qué dice? Ahorita se lo explico. El verso 2 dice, y puso las siervas con sus hijos adelante, a Raquel después, y por último, ¿a quién? Lo puso precisamente él. Entonces, si va a haber un enfrentamiento con el hermano con el que hubo diferencias, ¿qué hizo él? Mire, vamos a poner en orden. Primero, Bilha, una de las siervas. Silpa, la otra sierva. Después Lea, la mujer que él no amaba. Por último, Raquel, a la mujer que verdaderamente amaba. Entonces, ¿qué pasó? Mire, lo hizo en un orden. Y fíjese que cuando iban acercándose pasó algo interesante. Vino él, y cuando él venía, se puso delante de todos esos, de los 4 campamentos, delante de los grupos. Y se inclinó, dice la Biblia, 7 veces delante de su hermano. Actitud de humildad. Pero entonces, mire, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque mire, si él va a tener que reencontrarse con su hermano, ¿con qué actitud va a llegar? Le digo, mire, lo primero que hizo, le repito, actitud de humildad. Pero avancemos, porque mire, el punto va a eso, porque ahora la pregunta es, ¿por qué puso a Bilha de primero? Mire, Bilha significa, por ejemplo, en languidez, que significa apagar el espíritu. Senectud, que habla de viejo. Fíjese, pero esta me gustó mucho, mire, decrepitud. Y el diccionario dice de una persona que está muy anciana y tiene disminuidas sus facultades físicas y mentales, según el diccionario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted encuentra a este hombre, ¿por qué puso primero a Bilha? Donde está diciendo, yo reconozco mis limitaciones. Entonces, no me voy a poner a pelear cuando sé que ya no puedo. Mire, eso le pasó a David, ¿se recuerda usted? ¿A dónde van? Le dijo a los soldados, vamos a la batalla. ¿Contra quién? Contra los filisteos. Y es que fíjate que hay un gigante, yo los acompaño, yo vencí a Goliat. Sí, pero cuando lo venció era joven. ¿Y qué hizo David? Se fue, exactamente, los acompañó a la batalla, atacó al filisteo, pero se le cansaron los brazos, porque ya no era el jovencito, ya era un señorón, tal vez de más de 50, más de 60. Entonces, ¿qué? Por poco lo mataban. Entonces, cuando se dio eso, hermano, qué delicado. Llegó uno de los siervos, de los compañeros de milicia de David, mató al gigante y le dijeron, nunca más saldrás a la batalla, no sea que apague la lámpara de Israel. ¿Y por qué le digo esto? Porque mire, lo primero que uno debe reconocer es que no tiene fuerzas para algo. Eso no lo consideró David. ¿Y por qué pusieron entonces a Bilha? Donde uno reconoce que no está en capacidad. Yo, contra 401, no puedo. Mejor tengo que tener esa otra actitud de modestia, porque es una forma de decir Bilha, ser modesto y reconocer que no puedo pelear, entonces que tengo que buscar la manera de tener la paz con él, de reconciliarme con mi hermano. Mire, era lo primero que él tenía que hacer. Fíjese, y que de alguna manera es incómodo,
Pero entonces, ¿y eso qué actitud implica? Pues mire, por ejemplo, en Oseas dice, hablando de Jacob, dice, venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y habló con nosotros. Pero ¿sabe cuál es el punto? De que mire, en Génesis es cuando se presentó antes de encontrarse con su hermano y el ángel se le apareció y le cambió de nombre de Jacob a Israel. Pero él decía, suéltame, suéltame, le decía el ángel. Y él decía, no te soltaré si no me bendices. Pero mire, y dice, venció al ángel. ¿Cómo lo venció? A través de llorar, a través de las rogativas que hacía, es decir, actitud de humildad. Mira, hermano, qué importante eso, porque ahí, tanto usted como yo tenemos que ver algo que es fundamental. Lo que usted debe de ver es precisamente, mire, que él ya no era el hombre exigente. Si él se va a encontrar con su hermano, tiene que mantener una actitud de humildad, con la cual, cuando se enfrente completamente con su hermano, no va a llegar con exigencias, va a llegar reconociendo que verdaderamente la cosa no estuvo bien, pero que ahora es buen momento para resolver la vida con él. Mire qué interesante la cosa. Pero entonces, mire, hermano, ahí está. Fíjese, el espíritu de su padre, dice, Jacob revivió. Ahora, ¿qué había pasado? Mire, le repito, aquí dice, ve, en languidez. Es apagar el espíritu. ¿Y sabe qué le había pasado más adelante a Jacob? Cuando ya estaba, José no lo encontraron. Después de 22 años, el espíritu de su padre, Jacob, revivió. Pero entonces, fíjese, hermano, ¿por qué? Porque esa es la actitud con la cual usted tiene que aprender a resolver las cosas. ¿Cómo? Hermano, su espíritu, su calidad espiritual no debe de bajar. ¿Por qué a veces cuesta, hermano, hacer una reconciliación? Porque, mire, tiene dos opciones de usted. Actuar como una persona espiritual, sobrellevar el problema. Pablo dice, bueno, ya los defraudaron. ¿Para qué van a pelear por cosas económicas? Déjenlos. Jesús decía, la ley te obliga a cargar una milla, el bulto de un soldado romano. No hagas una, haz dos. Porque ya no, una es por obligación, pero otra es para hacerle el favor. Actitud de humildad. Entonces, mire, hermano, si usted va a llegar a encontrar un problema así, de que hay que resolver problemas de este tipo, lo primero está en eso, ¿eh? Lo primero está en que nosotros no podemos llegar, hermano, con una actitud de que me tenés que respetar, no, con humildad. Mire, les repito, cuando fue humilde y habló con el ángel, lo logró vencer, pero no porque tenía buena fuerza, no, sino precisamente por su actitud. Lo mismo pasó con el papá. Le repito, mire, hermano, usted debe tener cuidado de que si en algún momento va a haber un encuentro con el hermano, tiene que ser en una condición de humildad, donde su espíritu esté vivo prácticamente, es decir, esté en comunión con Dios. El segundo paso, hermano, para una reconciliación de orden familiar es, por eso pusieron a Zilpa. Pero mire, hermano, Zilpa, el Jackson es el diccionario que dice es boca irrespetuosa. ¿Cómo puede llegar la gente? Hermano, mire, un reencuentro, me fui porque me hiciste y a sacar los trapitos al sol, a decir toda la basura que tenga en su corazón, lo saca. Ahí no arregla el problema, ahí lo termina de arruinar. Pero no, la otra forma en que dice el diccionario Enlow en cuanto al nombre es acción de gotear o gota. Entonces, ¿sabe cómo es que usted puede llegar a una reconciliación como hermano? Así, mire, Deuteronomio dice, gotee, mire, gotear, ¿qué? La doctrina, destilar la palabra. Entonces, si usted busca una reconciliación entre hermanos, lo básico es eso. Mire, usted debe tener un parámetro bíblico, tiene que tener bases doctrinales, tiene que tener conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que usted no haga cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que usted y yo no deberíamos de ser apresurados para hablar. Eso es importante. Usted no debería ser así. Usted tiene que tener bases precisamente para que las cosas no se vean mal. No, todo lo contrario. Fíjese, es lo que usted y yo tenemos que ver en algún momento. Y es
algo que definitivamente nos trae bendición, pero es usted el que dispone. Le repito, teniendo una base bíblica, usted puede arreglar situaciones. Porque dice, no, mira, la Biblia dice que tenemos que ser humildes y yo quiero venir con esa actitud de humildad a platicarte, a hacerte y decir y deshacer, ahí todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero mire, interesante. Ahora, hermano, vea, si va a haber una restauración de la comunión, le repito, busquemos la unidad a través de la palabra. Y otra situación, mire lo que dice Proverbios, la blanda respuesta quita la ira. Y es lo que decía, no vengo a exigir derechos, vengo a reconciliarme. Es que vos tenías la culpa, está bien, pero yo no quiero hablar ya de eso, lo que quiero es que estemos en comunión. Mire qué diferencia tan grande. Eso es lo que se requiere en algún momento, hermano, una blanda respuesta. Pero cuando usted lo va viendo, el tercer campamento, usted lo ve, hermano, ¿quién fue? Lea. Entonces fíjese que cuando usted lo va viendo ahí, se encuentra con una situación bien interesante, porque ¿sabe qué ocurre ahí? Mire, una de las maneras que se habla de Lea, estos diccionarios, por ejemplo, lánguida o languidecer, que habla de apagar el espíritu, pero oiga cansada, me gustó el diccionario Jackson, o fatigada, que es algo similar. Pero entonces mire, si usted va a estar resolviendo un problema, no diga, es que arregle esto porque ya me cansé el problema, no, hay que buscar arreglar la situación, pero no porque ya se cansó, sino porque es necesario. En cuanto dependa de vosotros, dice la Biblia, estad en paz con todos. No es porque ya se cansó el problema, es porque es importante que busque usted la paz. Fíjese, mire qué bonito esto, porque entonces cuando usted dice a alguien cansado, mire lo que dice Isaías 40, mire, no has sabido, no has oído, Jehová no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa en algún momento, hermano? ¿Por qué a veces no se puede reconciliar? Porque lamentablemente la persona no aprende a reposar. Fíjese, hermano, y el que no reposa está cansado. Tenemos que tener el equilibrio. Si usted no tiene equilibrio, tiene problemas. Así de fácil, fíjese, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ¿por qué el tercer campamento era ella? Porque hay que evitar cansancio, es decir, tiene que usted que aprender ¿a qué? A reposar. Por eso, mire lo que dice ahí, este texto de Isaías siempre, te has fatigado en tus muchos consejos. Entonces, ¿sabe cuál es el punto? Porque mire, la Biblia dice que usted y yo tenemos que ser oidor, pero nunca oidor olvidadizo, sino oidor y hacedor de la palabra. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que pide consejo. Le pidió consejo, si usted quiere, a 10 personas. Sí, pero no hizo nada. Después de escuchar el consejo, hay que actuar. Y no hizo nada. Entonces, por gusto fue. Mire qué delicado. Entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que ver eso, hermano, de que tenemos que evitar el estar escuchando demasiado y al final no saber qué hacer. No, pide consejo para tomar la decisión y actuar. Usted tiene que tomar la decisión de buscar una reconciliación, muy bien, actúe. No, cuando él venga de rodillas, entonces lo voy a perdonar y ahí sí hablamos. No, hermano. Entonces, si el otro es orgulloso, nunca habrá oportunidades de resolver un problema delicado o un problema muy antiguo. Hermano, lamentable, ¿verdad? Pero mire este otro. Esta es la cuarta, que es la que usted y yo vimos bien. Raquel, la mujer que él amaba, ¿verdad? Que es la oveja. Entonces, fíjese, hermano, la actitud debe ser muy bien. Ahora, ¿por qué de último a Raquel? Recuerde, le repito, él trabajó prácticamente 14 años para casarse con ella. Y 14 es el número que habla de buen testimonio. Fíjese, entonces hay una situación interesante, que por eso el ejemplo que está, que cuando le dijeron a David, con aquella parábola, un hombre pobre que solo tenía la corderita y que la tenía como la hija y que la cuidaba bien. Entonces, fíjese, hermano, interesante. Ahora, si usted se va a reconciliar, hermano, mire, dice, tenía una sola corderita. Entonces, significa que usted aprende a cuidar las cosas suyas, aunque sea poco,
pero bien cuidado. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Porque a veces hay problemas entre hermanos. Porque aquel le prestó, préstame tu camisa, préstame tu pantalón, tus zapatos, tu lo que sea, y se los arruinaron y terminan peleando. Eso no está bien, hermano. Hay que ser responsable en lo que nos tocó. No sé si a usted le pasó, a mí una vez yo la arreglaba. Teníamos una bicicleta y siempre la arreglábamos, la teníamos bonita. Un día la agarré yo, no servía. La fueron a chocar, hermano. ¿Y qué pasó? Mi hermano no dijo nada. Cuando yo la quería usar, no se podía. A reparar. Hermano, ¿cómo no se va a enojar su hermano? Porque usted no cuida las cosas. Él le prestó usted tal cosa y se la descompuso. Tal, ya estaba vieja, había que comprar otra. Momento, hermano, mire, por eso no hay reconciliación. Porque no cuida las cosas que le dieron. Y fíjese, hermano, no solo eso, sino ¿sabe qué pasa también? Ya cuando se reconciliaron, le dice, vámonos juntos. No, le dijo, yo tengo ovejas, oiga, ovejas, el último campamento de recién paridas. Sus corderitos son de días o de semanas. Tengo niños pequeños y todo, pero si me voy contigo y voy al paso tuyo, en un solo día se fatigarán y van a morir. Entonces vaya mi señor y yo iré al paso de los niños y de las ovejas. ¿Sabe qué está haciendo? Cuidando lo que tiene. Si usted quiere reconciliar, no tiene que ir al paso del otro. Hagamos juntos tal cosa, no, porque entonces, hermano, mire, hasta para caminar no es igual. Usted puede ser que camine muy rápido y otro que va a la par suya. Inicialmente, hermano, camina bien lento. Usted solo camina viendo su camino y el otro va viendo lo que hay en las vitrinas de cualquier lado y se para en cada momento. No podemos andar juntos. Y eso es lo que dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Mire, hermano, y la actitud que le dije que había tomado él era esta vez, que precisamente él pasó, dice, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. 7 es la perfección. Y le repito, inclinarse habla de humildad. Entonces, ¿sabe qué pasa con Jacob y Esaú? ¿Cómo se llegó a la reconciliación entre ellos? Cuando precisamente Jacob ya ni siquiera le dijo el apodo a su hermano, ya ni siquiera le dijo su nombre, le dijo mi señor. Mire, hasta con respeto lo empezó a atender y a hablar. Qué serio, hermano. Entonces es parte de las cosas que usted y yo tenemos que hacer en algún momento. Porque ¿sabe qué pasa en ese sentido? Mire, inclinarse, le repito, actitud de humildad. Pero no es lo mismo que usted venga, hágame el favor, ¿qué pasó que no me ha dado? Actitud de exigencia o actitud de humildad. Según como usted llegue, así tendrá los resultados. Hermano, yo he hecho las dos cosas, con humildad y con orgullo. Y uno se da cuenta de que se equivocó. Hermano, grave la situación. Pero miren, el último punto que está aquí prácticamente es esto, mire, hermano. El resumen. ¿Qué pasó con Jacob y Esaú? Hermano, mire, interesante. Dejemos a un lado ya las diferencias. Lo básico es que mire, ¿qué hizo él? Le envió una ofrenda, le mandó regalos, le mandó cosas. ¿Por qué? El otro no lo necesitaba. Pero una actitud, ¿para qué? Para aprender a bendecir. Aprender a bendecir, hermano, y son cosas que de alguna manera necesitamos hacer. Hermano, ¿y por qué me dio tal cosa? Lo sorprendió. Ya cambió de actitud. Pero si este era el más tacaño de la familia, ya cambió de actitud. Hermano, ¿por qué primero Bilha? Porque estamos hablando de una calidad espiritual donde la gente va mejorando. Así es como usted puede mejorar las cosas. Hermano, con Silpa, recuerde que está hablando de la doctrina, pero está hablando de una blanda respuesta. Y eso, hermano, es importante. ¿Sabe por qué? Porque mire, si viene usted y a lo que le digan, dijo palabras duras, yo voy a responder con palabras duras, terminamos de empeorar la situación. Hermano, blanda respuesta, calma la ira, dice la Biblia. Entonces, así tiene que hacer usted. ¿Qué tiene que hacer?
Hermano, mire, para la restauración de la comunión con el hermano era el caso, como el caso de Lea, reposar. Ahorita lo arreglo, no, ahorita no es buen momento, ahorita cargue el machete en la mano, no vaya. Ahí sí corre el gran riesgo su vida. Mejor deje que se calmen las aguas. Ya cuando él le pasó el enojo, ya puede llegar y mira, yo hice mal, vos hiciste aquí, para allá y todo, mira, pero arreglemos la situación. Pero mire, qué interesante. Si usted aprende a reposar, por eso Jesús decía, venid a mí los cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Mire, la última actitud, Raquel, hermano, es donde él prácticamente, la actitud de oveja, y se habla de Cristo, como cordero mudo, no abrió su boca. Tranquilo, fue a morir como que sin nada. ¿Y qué hace usted? Lo mismo, tome actitud de humildad, y entonces podrá resolver un problema antiguo, pero depende de nosotros, hermano. Así que mire, 5 actitudes para reconciliarse con el hermano. Espero que usted no tenga problemas de tipo peleas con su familia, pero esto podría ayudarle a mejorar la situación. Y si hay alguien en la transmisión que no conoce a Jesucristo, le invitamos a que reciba al Señor en su corazón y que le diga, Señor Jesús, por favor entra en mi vida. Por favor, lávame de todos los pecados con tu sangre preciosa, inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. Y lo invitamos para que se acerque a una iglesia cristiana evangélica cerca de donde usted vive. Si no tiene dónde ir, lo invitamos si quiere visitarnos martes, sábados, domingo por la mañana. Será un gusto atenderle. Y usted, hermano, que está en su hogar y de alguna manera ha estado acumulando algunos problemas, aprenda eso, que tiene que, por ejemplo, tiene que reposar y deje que Dios vaya preparando el tiempo correcto para que usted sea bendecido. Amén. Padre, gracias por tus hijos, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más y gracias porque sin duda alguna tu misericordia siempre está con nosotros. Ayúdanos, te lo ruego, para que, bendito Dios, actuemos de una manera sabia y prudente y que Dios las cosas que nos corresponden hacer las hagamos de una buena manera. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios bendito. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.